La primera alarma llegó poco después de las 4:30 am, cuando la mayor parte de la ciudad aún estaba envuelta en la oscuridad y el único movimiento en las calles provenía de camiones de reparto y viajeros nocturnos. En la superficie parecía un cambio de turno normal. Furgonetas blancas de entrega recorrían barrios tranquilos, deteniéndose en tiendas de conveniencia. Gasolineras, conductores con uniformes de la empresa descargaban cajas, escaneaban códigos de barras y seguían su ruta sin llamar la atención. Para cualquiera que observara, parecía el ritmo ordinario de una ciudad despertando. Pero escondido dentro de decenas de esas furgonetas, había algo mucho más peligroso que comestibles o paquetes, y dispersos por toda la ciudad. Agentes federales ya estaban en posición, esperando una señal que detendría toda la red. En un movimiento coordinado que había sido planeado durante meses, más de 600 agentes del FBI, la DEA y Seguridad Nacional rodearon silenciosamente centros de Dawan. Su objetivo no era un almacén ni un sospechoso individual. Era toda una flota, más de 200 furgonetas de reparto que operaban bajo una empresa logística de confianza que prestaba servicio a la mitad de la ciudad. Los conductores no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Exactamente a las 5:00 am, las radios dentro de las furgonetas crepitaron. Los conductores esperaban escuchar instrucciones rutinarias de despacho. En cambio, una voz tranquila y desconocida sonó por los altavoces. Detenga su vehículo de inmediato. Apague el motor. Salga con las manos visibles. Agentes federales están en camino. En toda la ciudad, la confusión se extendió al instante. Algunas furgonetas redujeron la velocidad en las autopistas. Otras se detuvieron frente a tiendas o en muelles de carga. Los conductores miraban alrededor, inseguros de si el mensaje era real. Algunos pensaron que era una broma. Otros temieron una redada migratoria o una auditoría de la empresa. Pero no era ninguna de las dos. En cuestión de minutos, SUVs negras y sedanes sin distintivos rodearon los vehículos. Los agentes bajaron con las armas bajas pero listas, ordenando a los conductores que se dirigieran a las aceras. Las calles se llenaron de luces intermitentes y la calma de la madrugada se convirtió en un caos controlado. Uno por uno, las furgonetas fueron registradas. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Estantes con productos empaquetados, cajas selladas y contenedores etiquetados llenaban las áreas de carga. Pero los agentes no buscaban lo visible. Buscaban algo oculto, y pronto lo encontraron. Detrás de paredes falsas, bajo suelos reforzados y dentro de compartimentos especiales soldados al chasis de los vehículos, los agentes descubrieron paquetes herméticamente sellados. Algunos estaban envueltos en plástico industrial. Otros estaban sellados al vacío y cubiertos con grasa para bloquear a los perros detectores. Dentro de esos paquetes había bloques de fentanilo, heroína y metanfetamina, suficientes para abastecer a toda la región durante meses. Los conductores observaban desde la acera, atónitos. Muchos habían trabajado para la empresa durante años. Pasaron verificaciones de antecedentes, asistieron a sesiones de capacitación y siguieron horarios estrictos de entrega. Ninguno había sido informado sobre los compartimentos ocultos. Ninguno sabía lo que transportaban. Para ellos era solo otra ruta de entrega, pero para el cártel detrás de la operación, esos conductores eran la cobertura perfecta. La empresa había sido comprada silenciosamente 4 años antes por corporaciones fantasma vinculadas a una red criminal que operaba en varios estados. Sobre el papel, seguía siendo un negocio logístico legítimo, con contratos, registros fiscales y una imagen pública impecable. En realidad,
se había convertido en un oleoducto móvil para narcóticos. La estrategia era simple, pero devastadoramente efectiva. Las furgonetas de reparto viajaban por todas partes: barrios, distritos comerciales, autopistas y callejones. Rara vez eran detenidas, rara vez cuestionadas y casi nunca registradas. Los conductores seguían rutas predecibles, lo que los hacía ideales para transportar carga ilegal sin levantar sospechas. Las drogas no se almacenaban en almacenes, siempre estaban en movimiento, ocultas a plena vista. Durante años, la operación funcionó sin un solo incidente importante, hasta que un pequeño detalle lo cambió todo. Todo comenzó con una inspección rutinaria en un taller de servicio en las afueras de la ciudad. Un mecánico notó que una de las furgonetas parecía inusualmente pesada para su tamaño. Al principio pensó que era un problema de suspensión, pero cuando la furgoneta fue colocada en el elevador, la distribución del peso no tenía sentido. La sección trasera del chasis era significativamente más pesada de lo que el área de carga permitía. El mecánico lo mencionó a un inspector local, quien presentó un informe. Ese informe finalmente llegó a un grupo de trabajo federal que ya investigaba actividad financiera sospechosa relacionada con la empresa logística. Lo que parecía una anomalía mecánica menor, pronto se convirtió en la primera grieta de una enorme red criminal. Agentes encubiertos fueron desplegados como conductores, personal de almacén y despachadores. Se instalaron rastreadores GPS discretamente en vehículos seleccionados. Se analizaron registros financieros y se mapearon patrones de comunicación. Poco a poco, las piezas encajaron. Los agentes descubrieron que ciertas furgonetas seguían rutas inusuales por la noche, haciendo paradas breves en zonas industriales sin entregas programadas. Otras salían de centros de distribución con manifiestos vacíos, pero regresaban horas después con pesos alterados. El patrón era demasiado consistente para ser coincidencia. Cuanto más investigaban los agentes, más inquietante se volvía el panorama. La empresa no solo movía pequeñas cantidades, transportaba miles de libras de narcóticos cada mes, ocultos dentro de vehículos que se mezclaban perfectamente con el tráfico cotidiano. Pero había un problema. Las furgonetas estaban dispersas por la ciudad en todo momento. Si los agentes detenían solo un vehículo, la noticia se difundiría al instante. Los despachadores alertarían al resto de la flota, y los compartimentos ocultos serían vaciados o destruidos. Antes de que las autoridades pudieran actuar, necesitaban una forma de detener todas las furgonetas al mismo tiempo. Fue entonces cuando la división cibernética del FBI intervino con un plan que determinaría el éxito o el fracaso de toda la operación. En lugar de perseguir los vehículos, tomarían el control del sistema de despacho de la empresa. Y cuando llegara el momento, cada conductor de la ciudad escucharía el mismo mensaje, en el mismo segundo exacto. En una sala de operaciones tenuemente iluminada, a kilómetros del centro de la ciudad, filas de pantallas brillaban en la oscuridad de la madrugada. Ingenieros, especialistas en ciberseguridad y agentes federales se sentaban hombro con hombro, observando transmisiones de datos en vivo desde los servidores de despacho de la empresa. Cada furgoneta en la carretera aparecía como un pequeño punto en movimiento en el mapa digital. Más de 200 vehículos estaban en movimiento. Cada uno llevaba a un conductor que creía estar terminando otro turno rutinario. A las 4:55 am llegó la autorización final. Agentes en toda la ciudad revisaron sus radios, ajustaron sus chalecos y esperaron. El plan dependía de una sincronización perfecta. Si siquiera una furgoneta escapaba de la red, el cártel sabría que algo andaba mal. Dentro de la sala de operaciones, un técnico contó regresivamente desde 10. Con una sola pulsación de tecla, el equipo federal tomó el control de la frecuencia de despacho.
El sistema de comunicación de la empresa quedó en silencio por un breve segundo. Luego, una nueva voz reemplazó al despachador habitual. Era tranquila, firme e inconfundiblemente oficial. Atención a todos los conductores. Esta es una orden federal. Detengan su vehículo de inmediato. Apaguen el motor y salgan. Los agentes se aproximan a su ubicación. En toda la ciudad, el efecto fue inmediato. Las furgonetas redujeron la velocidad en las autopistas. Otras se detuvieron en estacionamientos, muelles de carga y calles laterales vacías. Los conductores miraban sus radios con incredulidad. Algunos intentaron llamar al despacho, pero la línea estaba muerta. Otros salieron, escaneando el horizonte mientras el sonido de sirenas se acercaba. En minutos, las calles se llenaron de vehículos sin distintivos. Los agentes rodearon cada furgoneta con precisión controlada, guiando a los conductores hacia las aceras. Había confusión, miedo e incredulidad, pero no resistencia. La mayoría estaba demasiado sorprendida para reaccionar. Para ellos, parecía que todo su mundo se había puesto de cabeza. A medida que comenzaban los registros, la magnitud de la operación se volvió imposible de ignorar. Los agentes retiraron paneles, desatornillaron placas del suelo y cortaron secciones reforzadas de las áreas de carga. Dentro, encontraron compartimentos profesionales ocultos en el chasis de los vehículos. Algunos estaban revestidos con blindaje metálico denso. Otros estaban escondidos detrás de capas de aislamiento y cableado. La ingeniería meticulosa. Cada compartimento estaba diseñado para integrarse perfectamente en la estructura de la furgoneta, haciéndolo casi imposible de detectar durante inspecciones rutinarias. Pero una vez abiertos, el contenido contaba otra historia. Ladrillo tras ladrillo de narcóticos surgió de los espacios ocultos. Fentanilo, heroína y metanfetamina, sellados, etiquetados y listontra. Los paquetes estaban apilados con precisión, aprovechando cada centímetro de espacio. A media mañana comenzaron a llegar las cifras. Más de 5 toneladas de drogas habían sido incautadas de la flota. El valor estimado en la calle superaba los $220 millones. Fue una de las mayores incautaciones coordinadas de vehículos que la región había visto. Y aún así, los conductores permanecían en las aceras tratando de entender lo ocurrido. Muchos fueron interrogados en el lugar. Sus declaraciones eran casi idénticas. Habían solicitado el trabajo por los canales normales. Asistieron a capacitación, firmaron contratos y siguieron rutas asignadas. Ninguno había visto los compartimentos ocultos. Ninguno había sido informado sobre las drogas. Eran trabajadores, no criminales. Los verdaderos objetivos de la operación estaban lejos de las calles. Mientras las furgonetas eran registradas, una segunda ola de agentes se dirigió a la sede de la empresa y a las oficinas ejecutivas. Exactamente al mismo tiempo que se detuvieron las furgonetas, los equipos entraron en los edificios corporativos, incautaron computadoras y detuvieron a la alta dirección. El liderazgo creía que su operación era intocable. Desde su perspectiva, dirigían un negocio legítimo con contratos estables e ingresos predecibles. La flota de reparto era solo otra parte de la empresa. Pero los investigadores ya habían seguido la pista financiera. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero y transacciones en capas revelaron la verdad. La firma logística había sido comprada años antes por organizaciones pantalla conectadas a un poderoso cártel. Lo que parecía una simple empresa de entregas era en realidad una red móvil de contrabando operando a plena luz del día. Los arrestos fueron rápidos. 1. Los ejecutivos salieron de sus oficinas esposados, mientras los agentes sacaban cajas de documentos y unidades digitales. Al final del día, las cuentas bancarias de la empresa fueron congeladas, sus licencias suspendidas y sus operaciones cerradas.
La flota que antes se movía silenciosamente por la ciudad, ahora estaba estacionada en depósitos federales, esperando ser desmantelada. En las semanas siguientes, los fiscales construyeron su caso. Las pruebas eran abrumadoras. Registros financieros, datos de vigilancia, testimonios encubiertos y la enorme incautación de drogas. La dirección enfrentó cargos que iban desde tráfico de drogas y conspiración hasta lavado de dinero y fraude corporativo. El juicio avanzó rápidamente. Los ejecutivos que antes se sentaban en relucientes salas de juntas ahora estaban en un tribunal federal, escuchando cómo se exponía ante el jurado la magnitud de la operación. La fiscalía describió cómo la empresa había sido convertida en un oleoducto móvil de narcóticos, usando a empleados desprevenidos como escudos contra la sospecha. Cuando llegó el veredicto, fue contundente. La cúpula de la empresa recibió largas condenas federales. Los bienes fueron incautados, las propiedades confiscadas y toda la estructura corporativa desmantelada. Lo que antes era una marca logística de confianza, ahora no era más que un expediente criminal. Pero el verdadero impacto de la operación fue más allá de los arrestos. Al retirar miles de libras de narcóticos de circulación, las autoridades interrumpieron una importante línea de suministro que había alimentado silenciosamente a la región durante años. Cadenas de distribución enteras colapsaron de la noche a la mañana. Los precios en la calle se dispararon y redes rivales se apresuraron a llenar el vacío. Para las fuerzas del orden, fue una victoria significativa. Sin embargo, mientras los agentes cerraban los informes finales y las furgonetas incautadas eran desmontadas como evidencia, una pregunta familiar quedó en el aire. Si una simple empresa de entregas podía convertirse en un oleoducto encubierto de drogas, ¿cuántos otros negocios estaban siendo usados de la misma manera? ¿Cuántos camiones, taxis o vehículos de servicio circulaban por las calles cada día, ocultando secretos que nadie podía ver? La redada había expuesto una red, pero también reveló lo fácil que el crimen puede mezclarse con el flujo ordinario de la vida cotidiana y cuánto de ello podría seguir ahí afuera, esperando a plena vista.